Esperar un par de minutos más como para que todos se sumen a las clases. Bueno, hoy día me han agarrado acá, no hice lugar no hice tiempo para ir a mi casa, así que me han agarrado en uno de los lugares donde tengo una máquina y bueno, vengo a trabajar algunos días a la semana. Así que me han agarrado en el puesto de trabajo, como quien dice. Cansado, sin baño. Así que, pero bueno, vamos a tratar de que sea positiva la clase de hoy para ustedes. Hoy día ya comenzamos a trabajar directamente con lo que es los sistemas de coordenadas y vamos a empezar a hacer algo, algo de AutoCAD entre todos. ¿Escuchan el ruido de la máquina? ¿Escuchan el ruido ustedes en el fondo? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ah, bueno. Porque las máquinas están trabajando, los centros de mecanizado y el torno, todo eso está trabajando. Así que se siente un zumbido por ahí, son de las máquinas que están trabajando. Y esta máquina ¿ven la máquina esa que está atrás? ¿Logra divisar? Sí, profe. Sí, ahí se ve, profe. ¿Se ve algo? Es una máquina de electroerosión corte por hilo. ¿Alguien conoce de qué se trata? Ni idea, la verdad. ¿Alguno del el resto, alguno se imagina de qué se trata una máquina de electroerosión corte por hilo? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablen fuerte, chicos, porque yo estoy acá estoy en el patio de la planta. Está hermoso el día con el sol, todo, y no quería estar adentro, así que no se escucha bien si hablan despacio. A ver, voy a poner el volumen mío, voy a poner casi el máximo. Así que bueno. ¿Y me pueden decir, alguien sabe de qué se trata esa máquina? Voy a buscar algunas de las piezas que hace la máquina esa como para que tengan una idea. ¿Ven ahí, chicos? Ahí está mejor. Sí. Sí, profe. Esta es una placa que se usa para una matriz. ¿Pueden ver qué es esto? Sí, son de dulce de leche, ¿no? Claro, estos son los potecitos de dulce de leche, de manteca, de mermelada. ¿Está? Esos potes corta todo el exterior, el control exterior, era una matriz de corte. Esta es lo que llamamos nosotros una hembra de matriz de corte. ¿Está? Esta hembra era una hembra que sirve. Esta es una matriz de 12 bocas, 6 arriba y 6 abajo. Y este es un punzón de corte. Este punzón de corte ¿sí? Se mete dentro de la hembra, no sé si ven, no sé si pueden ver algo ahí. ¿Mm? Ahí Y sí, es lo que profe. forma la pieza. ¿Mm? Este es el punzón de corte, esta es la hembra, tiene una tolerancia o un juego de una centésima. Entonces esto va en la parte superior de la máquina, esto va en la parte, por supuesto que hay otra estructura, ¿no? Esto va en la parte de la máquina, y esto se mete acá adentro, y cuando se mete esto dentro, dentro de la hembra, hace el corte del exterior de la cajita. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habría alguno de ustedes que, creo que en el curso este que había trabajado, que trabaja en la parte de diseño de dispositivos. ¿Puede ser?
No me acuerdo si este es el curso o el curso de la noche. Bueno, ¿se pueden decir por qué, profe, este punzón no lo hacen con una máquina, con un centro de mecanizado, con una fresadora a control numérico? ¿Y por qué esta hembra no la hacen también en un centro de mecanizado con control numérico? ¿Y por qué hacen todas estas dos piezas en una máquina de corte por hilo? Ahora les voy a mostrar cuál es el hilo. Recién tiré hilo a la basura, lo voy a buscar. No sé si la cámara lo muestra. ¿Ven este hilo? ¿Se ve? ¿Se diferencia? Sí, 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 se ve, profe. profe. Este hilo tiene un diámetro de 2 décimos y medio. Con este hilo yo corto esas placas. Puedo cortar acero hasta de 200 milímetros de altura por medio de descarga eléctrica. El hilo produce una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica va fundiendo el material y va cortando una barra de acero. Y sobre todo, pues yo le pregunté a veces por qué no se hacen esas dos piezas. Yo les mostré con una fresadora o un centro mecanizado, porque el material está a 60 Rowell, 62 Rowell. 58, 62 Rowell, material extremadamente duro, porque si se usa para cortar materiales, tiene que ser mucho más duro que el material que está cortando. Entonces es un material especial, un material duro. Hay muy poquitas fresas o herramientas para bajar esos materiales. Entonces una forma muy rápida y que no desgasta fresa y es dentro de todo algo económico es, o sea, con este hilo, esa máquina corta las piezas esas que yo le di. Por supuesto que hay que hacer el programa de mecanizado, va a X tanto y tanto, Z tanto, X tanto, Z tanto, y así va recorriendo y va haciendo la figura que quiere cortar. ¿Se entiende medianamente? Con la Sí, profe. corriente se calienta el hilo, nada más, ¿o no? ¿Cómo? Que la corriente se utiliza para calentar el hilo, ¿no? No, la corriente no calienta el hilo. La intensidad de la corriente lo que hace es funde el acero. El hilo no lo calienta, el hilo está frío. Funde el acero con la corriente y eso es lo que va realizando el corte del acero, lo va fundiendo. Mientras va pasando, el hilo va fundiendo el acero. Pero el hilo no está caliente. De todos modos, está todo refrigerado y hay un dieléctrico, hay un dieléctrico que separa el hilo del acero y por medio de un gap que se llama una corriente, esa corriente es la que va fundiendo el acero y va cortando el acero. Y esa corriente pasa a través de este hilo. ¿Está? Una corriente controlada. Profe, hay varios chicos que están en sala de espera, dicen. ¿Y por qué no los veo yo acá en la sala de espera? Está todas. Admitir a todos. Vamos a ver, ahí está. ¿Ustedes han agarrado alguna vez un hilo o algo y han cortado el queso? ¿Cortado un queso, han cortado queso en Sí. tergopol? Sí. Bueno, es más o menos lo mismo. Nada más que esta máquina trabaja con una precisión de centésimas. Más o menos 2 centésimas, más o menos 1 centésima, corta perfil y corta formas muy complejas y ángulos vivos. Entonces, es una máquina muy alta precisión. Por supuesto que es costoso la hora de la máquina esta, pero es una máquina de muy alta precisión. Pero se programa como se programa cualquier sistema de control numérico, que lo van a ver, o un torno, o un centro mecanizado, o esta máquina. Las coordenadas, la herramienta, en vez de ser una herramienta fija, es una herramienta que no rota, pero va. La coordenada tiene dos cabezales, un cabezal inferior y un cabezal superior, y va yendo a los comandos que vemos nosotros, X tanto, y tanto, X tanto, y tanto, X tanto, y tanto, y va haciendo recta, interpolaciones lineales o interpolaciones circulares, arcos. Y con eso va cortando, a ver si encuentro una forma ahí para mostrarle que lo he cortado.
¿Ven esta pieza? Es una pieza que debe tener como 160 milímetros de acero macizo y corte de esa forma. ¿Ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces se usa un sistema de coordenadas, se pone el X0, el Y0, se toma un sistema de coordenadas incremental o absoluto, ya lo vamos a ver, y el hilo va recorriendo los puntos que le decimos nosotros con los comandos que le ponemos nosotros. Ya van a aprender los comandos, van a aprender todo eso. Es otra pieza que hace esa máquina. Bueno, ya creo que están todos. Vamos a emitir un par más y vamos a comenzar con la clase. Esa técnica que dice usted se usa cuando el material es muy duro. ¿Cómo? Discúlpame. Fui a dejar la pieza esa, no te escuché la pregunta. Que si esa técnica se usa cuando el material es muy duro. Repetime la pregunta, por favor, un poquito más fuerte. Si esa técnica se usa cuando el material es muy duro. Por supuesto, esta es la técnica cuando el material es muy duro, se usa la técnica, es justamente una máquina que fue creada para una de las aplicaciones principales cuando los materiales son tratados técnicamente y están muy duros. Entonces hay herramientas de corte que no tienen la capacidad de cortar un material a 60 robots, 50 robots, y esto lo corta como si fuera un acero común y corriente. No hay ninguna diferencia. Puedo cortar aluminio, puedo cortar cobre, puedo cortar acero de todo tipo, con toda dureza, sin ningún inconveniente, con muy alta precisión. Porque ustedes cortan con una herramienta de corte, cuando va arrancando viruta el material, la herramienta va sufriendo un desgaste. Y ese desgaste hace que cada vez la pieza que va mecanizando varíen las dimensiones. Este hilo va en un rollo, entonces el diámetro de la herramienta, que es el hilo, siempre es el mismo, 2 décimas, 2 décimas y media. ¿Se entiende, chicos? Hay hilo de 1 décima y media, de 3 décimas. Yo uso este hilo que es un hilo de 2 décimas y media de espesor, de diámetro. Ah, o sea que hay otros Empiezo la diámetros pregunta. también. ¿Cómo? Hay otros diámetros también en el hilo. Claro, hay otros diámetros. Y esta máquina que tengo yo, la máquina que yo tengo, trabaja con un hilo de 2 décimas y media. Las máquinas vienen para diferentes tipos de acero. Esta que tengo yo es una máquina de 2 décimas y media, corta con tolerancia de más o menos 2 centésimas y corta hasta 200 milímetros de espesor en acero. En aluminio más de 200 y en cobre un poquito menos, porque el cobre es un material difícil de cortar por corriente. Es más difícil que el acero cortar porque es un material conductor. Se corta menos. ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entiende algo? Profe, ¿ese taller donde está es de un taller particular o es un taller de la Sí, UTN? yo tengo dos talleres con máquinas. Uno acá en Córdoba, este que justamente donde estoy ahora es acá en Barrio Güemes, y tengo otro en Santa Rosa y Río Primero, donde ahí tengo torno, 2 centros mecanizados, una fresadora, y acá tengo la máquina de corte por hilo, que esta máquina la programo yo, la manejo yo y no dejo que nadie más la toque porque es una máquina extremadamente cara, es muy cara, es de mucha precisión y bueno, hay que tener muchos cuidados para poder programar, ¿no? Entonces, máquina, la programo y la manejo yo. Bueno, voy a dejar esto un poquito, vamos a acomodar y vamos a comenzar, chicos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe, por ahí se entrecorta, pero se escucha. Eso, Bueno, sí, profe, se suele entrecortar un poco. posiblemente la aplicación acá en la zona esta, el internet no es tan bueno, así que cualquier cosa me preguntan y paro y explico nuevamente. Cuando hablamos vamos a trabajar ahora, vamos a comenzar trabajando en lo que es la parte de 2 dimensiones. Dijimos que es fundamental cuando uno habla de 2 dimensiones tener un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es un sistema de referencias, para referenciar la pieza en el espacio, para decir esta pieza dónde está. ¿Qué sistema de coordenadas conocen ustedes, chicos? El XY, ¿Quién me puede profe. decir?
¿Cómo? XY. ¿Cómo se llama el sistema de coordenadas X? Un eje cartesiano. El eje cartesiano. Claro, ese es un sistema de coordenadas cartesiano rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un sistema de coordenadas. El cartesiano rectangular, que es uno de los más usados. Otro que se acuerden, chicos, El de coordenadas polares. el otro es un sistema cartesiano polar. Ese otro sistema más de coordenadas. Más común de lo que más se usa, y son los sistemas que nosotros más vamos a usar en lo que es la parte de programación de máquinas de control numérico. Son más usados. Hay otros sistemas que son circulares, esféricos, hay muchos tipos de sistemas, pero nosotros vamos a basar justamente en estos dos sistemas de coordenadas. Vamos a hablar sobre el sistema cartesiano, rectangular, y vamos a hablar sobre el cartesiano polar. ¿Cómo dijimos que el sistema de coordenadas básico se identifica? ¿Cómo se identifica un sistema de coordenadas? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se representa un sistema de coordenadas? Con los ejes. El sistema de coordenadas se representa, en el caso que sea cartesiano y polar, por tres ejes principales. ¿Cuáles son los ejes esos? X y Z. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tiene que haber entre esos tres ejes? ¿Cómo son esos tres ejes entre sí? Cobanales. ¿Qué quiere decir eso? Están a 90 grados uno del otro. Claro, exactamente. El eje X está con el eje Y hacen un ángulo de 90 grados, el eje Y con el eje Z 90 grados y el eje Z con el eje X están a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Cómo se llama el punto de encuentro de los tres ejes? El origen. Ese es el origen. Exactamente. Ese es el origen. ¿Qué coordenadas tiene el origen, chicos? 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué es el primer cero? El primer cero del eje, el segundo del Y, el tercero del Z. Exactamente. Entonces, siempre que vamos a colocar coordenadas, tienen que acordarse eso siempre. El primer eje, el eje X, ¿cómo se separa la coordenada X, Y de la coordenada Z? ¿Cómo se separan? Punto y coma. Un coma, en una coma sola. Coma. Exactamente. Entonces yo tengo que poner la coordenada X, coma, la coordenada Y, coma, y por último, la coordenada Z. Si yo no pongo la coordenada Z, si no se incluye la coordenada Z, ¿qué se supone? ¿Cuánto vale Z? 0. 0. 0. 0. O sea, si yo pongo solamente la coordenada X, la coordenada Y, y no pongo la coordenada Z, se supone que estamos trabajando en el plano X, Y, Z, 0. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro eso, no es cierto? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo se ponen los números decimales? Para que queden claros. Mejor usar fracción. ¿Cómo? Si no es mejor usar fracción en vez del decimal. No es mejor Con usar puntos, fracción. Yo quiero con poner puntos. un punto, por ejemplo. Yo quiero que ese punto está en 10 metros, 5 metros. ¿Cómo se pone eso? Con un punto. X. ¿Ah? Con un punto. Con un punto, exactamente. Entonces, si yo quiero poner una coordenada, por ejemplo, 10 en X, coma, separo, menos 9,2
9.12 en Y, coma, y en Z 5.5 es 5.5. ¿Entienden cómo se diferencia? No se confundan después. ¿Cuál se diferencia? La coma separa coordenadas de X, Y de Z. Y el punto es el que nos marca los números decimales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Dentro de los dos sistemas que vimos nosotros, dentro del sistema cartesiano rectangular, hay dos sistemas de coordenadas o subsistemas de coordenadas. Y el cartesiano polar, también hay dos subsistemas de coordenadas. ¿Alguien se imagina cuáles son esos? ¿Puede repetir, profe? No lo escuché. Dentro del sistema de coordenadas cartesiano rectangular y el cartesiano polar, a su vez tenemos dos sistemas de coordenadas, subsistemas de coordenadas. Absolutas y relativas. ¿Cómo no escucho bien? Absolutas y relativas. Exactamente. Entonces tenemos, dentro del sistema cartesiano rectangular, tengo cartesiano rectangular absoluto. ¿Cuándo es absoluto? Cuando se ¿Dónde mide es el con respecto origen, Cuando se mide respecto al origen. Cuando las coordenadas de los puntos están dadas con respecto al 0, 0 o al origen, eso es absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos el sistema absoluto y tenemos un sistema relativo, dijimos, o incremental, que es lo mismo, o incremental. Cuando hablamos de un sistema de coordenadas absoluto, decimos que la posición del punto o la coordenada de cualquier punto de allá está siempre con respecto al cero, al origen. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bueno, y cuando hablamos de relativo, ¿con respecto a qué se da la posición de un punto cuando es relativo o incremental? Cuando es relativo a otro punto. ¿A qué punto? al anterior. Al anterior puede ser. Exactamente, chicos. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hablamos de un sistema absoluto, las coordenadas de un punto, de una entidad, de lo que sea, está con respecto al origen, al cero. Y cuando hablamos de un sistema de coordenadas relativos, está siempre ese punto, las coordenadas de X, Y, Z, o el módulo, o el ángulo, ya sea polar, están con respecto al punto anterior. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos el sistema cartesiano rectangular, ¿está? Absoluto y relativo. Y también el cartesiano polar, absoluto y relativo. Siempre el absoluto en uno u otro sistema está con respecto al origen y el relativo o incremental está con respecto al punto anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profe, el polar también tiene las mismas divisiones, absoluto y relativo. El polar tiene exactamente las mismas dimensiones. Polar absoluto y polar relativo. Yo hablo de una coordenada polar absoluta, que sí que la coordenada de ese punto es polar, pero está con respecto al cero. Y cuando hablo de relativo, es coordenada polar, tiene un pero está el punto anterior marcado, inmediatamente anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, hasta ahí lo que acabamos de hablar. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, perdón que lo joda, hay gente esperando, en sala de espera. Yo, profe, no entendí bien cómo era el sistema de coordenada polar. No hemos visto todavía el sistema de coordenada polar. Vamos a comenzar a ver ahora. Bueno. Vimos conceptualmente que hay dos sistemas de coordenadas. El cartesiano rectangular y el polar. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro
de los dos, de cada uno de esos, hay dos dividen. sistemas. Uno absoluto y otro que es relativo. Entonces tenemos 4 sistemas de coordenadas. Tenemos el cartesiano rectangular absoluto, cartesiano rectangular relativo, polar absoluto y polar relativo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien no entiende, chicos? Bueno, ahora, ¿cómo se identifican las coordenadas en el sistema cartesiano rectangular? ¿Cómo identifico las coordenadas de un punto en un sistema rectangular cartesiano? ¿Cómo son las coordenadas, chicos? Y ¿Cómo sería se de identifican acuerdo a las la coordenadas? posición con respecto a los ejes. ¿Sí? ¿Y cómo se identifican? Por ¿Cómo, ejemplo, cómo se X representa la coordenada de un punto? Por ejemplo, un punto en el espacio, ¿cómo representa la coordenada? 5,3,2, por ejemplo. ¿Qué es el Así. 5? ¿Qué es el 3? ¿Y qué es el 2? Los distintos puntos en X, Y, Z. Exactamente. Entonces, el sistema de cartesiano rectangular, un cartesiano ya sea absoluto o sea relativo, las coordenadas de los puntos son X, la posición en y Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Cuando hablamos de un sistema cartesiano rectangular, las coordenadas son X, y Z. Ya sea con respecto al cero, va a ser un sistema coordenado absoluto, y si es con respecto al punto anterior, es relativo. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, y cuando hablamos de un sistema polar, ¿cómo se representan las coordenadas de un sistema polar? Sería la longitud del vector y el Y un ángulo. ángulo. Exactamente. ¿Y cómo se llama la longitud del vector? Módulo. Entonces, un sistema o una coordenada polar se representa por el módulo y un ángulo. Si ese módulo está con respecto, el valor de ese vector, de esa longitud, está con respecto al cero, es una coordenada polar, ¿cómo sería? absoluta. 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 Y si ese módulo de ese vector está con respecto a un punto anterior, ¿cuál sería? Relativo e Relativo. incremental. Relativo incremental. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Eso que ustedes viendo ahí es el área de trabajo del AutoCAD. ¿Está? Yo dibujé mis ejes. Siempre lo primero que hago es dibujar mi eje, el eje Y, que es normal al que yo estoy viendo, y el eje X va de izquierda a derecha, y el eje Y va desde mi espalda hacia el frente. ¿Está? Si el eje Y vendría a ser este, y el eje X vendría a ser este. ¿Se entiende eso? Sí, Yo profe. voy a borrar esas dos entidades y fíjense. Si yo quiero hacer una línea horizontal, voy a hacer una línea horizontal. Quiero que me pregunte acá en la línea de comandos. Yo sé lo que dice la línea de comandos. Pongas el primer punto. ¿Cuál sería el primer punto, chicos? Si la línea es horizontal y pasa por el 0, 0, por el origen. El Nos sirve 0,0. la dirección a que queremos darle. Entonces, mi primer punto, vengo acá y le digo, quiero que la línea se comience en las coordenadas 0 en X, 0 en Y. Ahí está la línea. Ahí está mi primer punto de la línea. Si yo quiero que tenga 100 milímetros de longitud, ¿cuáles son las coordenadas del segundo punto?
100,0. 100,0. Entonces, exactamente, vamos a poner. El segundo punto va a ser la coordenada 100 en X, 0 en Y. Ahí está. Esa es mi línea. Es una línea horizontal. ¿Qué distancia tiene esa línea? 100 en X. Tiene 100 milímetros. Esa es la longitud de esa línea. Vamos a ver si está bien. Vamos a... Ahí está. Esa línea mide 100 milímetros. ¿Cuál es la coordenada del primer punto? 0. 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas del primer punto? 0, 0. ¿Y la coordenada del segundo punto? 0. 100, 100, 0. 100, 0. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿puede explicar cómo hizo para graficarla? O sea, Ahora vamos a hacer... ¿Cómo dice? ¿Para qué? para graficarla, o sea, para poner los ejes X e Y, ¿cómo hizo? Los ejes X y Y los trae por defecto del sistema. Yo lo que estoy haciendo es dibujando una línea en mi eje X y Y. Acá lo puedes anular o prender con esa herramienta el sistema de coordenadas. ¿Ves? Sí, sí. Con esa herramienta lo oculto o lo prendo el sistema de coordenadas. Pero si yo lo oculto, no importa, porque yo sé que sea ahí. Ahí está oculto mi sistema de coordenadas. Entonces, ahora, ¿qué le digo? Quiero hacer mi eje Y. Vamos a dibujar el eje Y, chicos. Entonces digo, voy a hacer una línea y me voy a preguntar, ¿cuál sería la coordenada del primer punto? 0, 0. 0,0. Ahí está el primer punto. Y las coordenadas del segundo punto. 0, 0. Entonces me voy a mi línea de comando acá y le digo 0, ahí está. Ese es mi eje. ¿Qué eje vendría a ser ese, chicos? El X. El El que eje acabo de Y. dibujar. El eje Y. El eje Y. Ah, Bueno, sí, elegí. ¿qué pasa? Estos dos ejes, ¿qué signo tienen? Positivo. Positivo, acá. El 0 hacia la derecha y positivo, y el 0 hacia arriba el y positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dibujar el X negativo. Entonces voy a hacer una línea. ¿Cuál va a ser el primer punto? 0, 0. 0,0. Y el segundo punto, Menos 100, Menos 0. 100, 0. menos 100,0. Ahí dibujé mi eje X negativo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar el eje Y negativo. Vamos a hacer una línea. El primer punto, 0,0. Y el segundo punto, ¿cuál va a ser, chicos? 0 menos 100. 0 menos 100. 0 menos 100. Ahí está. ¿Está? Ahí tenemos un sistema de coordenadas plano. Mi eje X, mi eje Y positivo, mi eje X negativo y mi eje Y negativo. Profe, ¿cómo hace para que nomás le muestre los dos ejes? Porque yo cuando entro, automáticamente me pone los tres ejes y no me deja trabajar solamente con dos. Uy, no sé si dijo algo, pero se le cortó. Primero y principal, vos tenés acá una herramienta, no sé qué estás trabajando vos. Tenés que trabajar, tenés que trabajar en la parte de acá con el mouse. Profe, está retrabado. Profe, no. Bueno, sí, ahí muy. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Ahí sí, profe. Sí, ahí está. Bueno, fíjense esta herramienta que le estoy marcando acá con el mouse. ¿Está bien? En la parte Sí. inferior de la lista.
como en esa herramienta, trabajar en 3D, modelado 3D, 3D básico, y siempre ahora, por ahora, vamos a trabajar nosotros en la parte de dibujo y anotaciones. Ah, listo. ¿Está? Y el tema del sistema de coordenadas, me voy acá a vista, y acá lo puedo ocultar, mostrar o ocultar. ¿Me siguen? Claro. ¿A dónde puso eso de dibujo y anotaciones, profe? ¿Cómo? ¿A dónde puso lo de sistema, lo de dibujo y anotaciones, perdón? ¿En qué partecita se abre eso? Acá abajo, en la parte inferior de la pantalla, ves que hay como un engranaje, como esa herramienta que está acá abajo, en la parte inferior. Sí, sí. Bueno, ahí tilda, por la parte 2 después ya vamos a ver las otras herramientas. Entonces, chicos, ¿qué hemos dibujado acá? Profe, se retrabó todo, o por lo menos a mí. Bueno, le quiero decir, ¿cómo se llama lo que acabamos de dibujar nosotros? O lo que acabo Profe, de no dibujar se yo me antes. escucha nada. Profe, si no apague la cámara, así le anda por ahí mejor el internet. A ver. Ahí. ¿Cómo se llama esto que yo le he dibujado acá a ustedes? Los ejes coordenados. ¿Cómo se llama coordenada? Este sector que está acá, estos llamados son 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Acá tenemos 4 cuadrantes, ¿me siguen? Sí. Profe. Bueno. En este cuadrante, ¿qué signo tiene X? Positivo. ¿Qué signo tiene Y? Positivo. 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 ¿Estamos de acuerdo? En este cuadrante, ¿qué signo tiene X? Negativo. ¿Qué signo tiene Y? Positivo. Este cuadrante, ¿qué signo tiene X? Negativo. ¿Qué signo tiene Y? Negativo también. En este, X positivo e Y negativo. Y negativo. Eso es muy importante cuando manejamos un tema de coordenadas cartesiano rectangular, que tengan muy claro. Porque si yo tengo, supónganse chicos, quedó claro esto, ¿no es cierto? Voy a crear una capa acá, vamos a poner texto. Esta capa la voy a ocultar y voy a mover esto de esa capa. Eso tienen que tener muy claro ustedes cuando hablamos de coordenadas. Porque si yo dibujo, supónganse, un rectángulo acá, ¿qué coordenadas tienen los puntos esos? Son positivas, negativas. ¿Cómo es el X? ¿Cómo es el Y? Son todas positivas. Ambas positivas. Positivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a eliminar eso y vamos a dibujar algo. Voy a dibujar un rectángulo. Su punto inicial va a estar a 20 milímetros en X, 30 en Y. Ese. Y va a tener una longitud, o va a ser un rectángulo de 100 por 50. 100 por 50. Entonces, en X, el segundo punto, dijimos 20. El segundo punto, ¿cuánto tendría si quiero que tenga 100 de longitud? ¿Cuáles serían las coordenadas del segundo punto?
120, y si quiero que tenga 50 de altura, y el primer punto 80. tiene 30, a tener 80. Ahí está. ¿Está? Vamos a ver ese rectángulo. Vamos a ver si lo que hemos dibujado está bien. Esto mide 100 milímetros, y esto mide 80. Voy a cambiar un poquito más grande las cotas. Para que no sean muy grandes, para que ahí se identifiquen un poquito mejor. Entonces es un rectángulo que mide 100 milímetros de longitud, 50 de altura, 100 en X, 50 en Y. Y el punto inicial está desde el origen en X está a 20 y en Y está a 30. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver acá esto. O sea que para dibujarlo, profe, las coordenadas serían Ahora vamos a 120. ver. Ahora vamos a ver, justamente vamos a ver eso. Espera un segundito, estoy modificando acá para que lo veamos. Ahí está. Ese va a ser el punto 1. Punto 2. Punto 3. Punto 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Muy grande, vamos a ver, está muy grande ahí. Vamos a cambiar un poquito la altura del texto ese. El punto 1, ¿qué coordenadas absolutas tiene? $120 y 80. 120 en X, coma, ¿en Y cuánto tiene? 80. 80. 80. El punto 2, ¿qué coordenadas tiene? 120 en X y 30 en Y. 120 en X, coma, 30 en Y. El punto 3, 20 y... 20 y 30. No. Sí, 20 Sí, y 30. 20 y 30. 20 y 30. 4, ¿qué coordenadas tiene? 20 y 20 80. y 80. 20. Y en Y estamos a 80. 80. 80. ¿Esos qué son? ¿Qué tipo de coordenadas? Esas son coordenadas absolutas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a escribirle acá arriba. Coordenadas cartesianas rectangulares absolutas. ¿Está? Profe, no entendí la 4. ¿Por qué 20 y 80 ahí? El punto 4. ¿Qué coordenadas tiene en Y? Ahí vos tomás los 20, pero los 80, ¿dónde salen? Ah, sumando. Ahí está. En Y estamos hablando. En Y, no estamos hablando de 20. Estamos hablando de coordenadas en Y. El punto 4 del origen. En Y. ¿Cuánto mide? 20. ¿Cuánto? 20. El No, punto 30. 4, el eje Y. El 30. En Y, la coordenada en Y. Ah, claro. Ah, 30, 30. Sí, sí, sí. Tiene
los 30 del punto 3 más la altura, 50 milímetros. O sea, está a 80. Las cotas de ni se miden a partir del eje X. Ah, ahí está, listo. Las cotas en Y se miden a la X, las cotas en X, dale, y las cotas en X se miden a partir de Y. ¿Se entiende? Listo, listo, profe. ¿Alguna duda, chicos? No, No, profe. profe. No, se entendieron bien, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este rectángulo. El punto medio de ese punto va a la intersección esta. Ahí va el rectángulo. Y le voy a cambiar de color para que lo podamos identificar. Vamos a hablar las coordenadas de ese punto. Y yo cometí un error porque voy a copiar también los mismos puntos estos. ¿Me siguen? Entonces vamos a hacer las coordenadas cartesianas rectangulares absolutas de ese rectángulo que está ahí. El punto 1. ¿Qué coordenadas tiene, chicos? 50, 0. 50, 0. 50. ¿Por qué? Porque te dije que estaba a la mitad, coma, en Y está el 0. El punto 2. ¿Qué coordenadas tiene? 50 y... 50, ¿puede ser? 50 y... ¿Qué más? Menos 50. Menos 50. Menos 50. Punto 3. ¿Qué coordenadas Menos tiene? 50, menos 50. ¿Y el punto 4? Menos 50, 0. 50,0. ¿Me siguen? Sí, profe. Por acá cometí un error, yo no hice la copia, ahora voy a volver a moví los puntos, entonces le saqué las coordenadas de los puntos de arriba. Ahora lo voy a volver a su lugar para que nos quede esto y sepan cuáles son los puntos. Entonces, como estas son coordenadas absolutas, ¿por qué son coordenadas absolutas, chicos? Son respecto al origen. Son respecto al origen. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Se tiran una línea acá y acá. Pero vamos a trabajar con coordenadas cartesianas rectangulares, pero acá en vez de ser absolutas vamos a trabajar con las relativas. Para que sean relativas, ¿qué tiene que haber? Para que sean relativas. ¿Punto previo? Un punto premio. Y si no hay nada previo, ¿qué vendría a ser? ¿Absoluto? Absoluto, exactamente. Entonces el primer punto es el rectángulo. Como no hay nada previo marcado anteriormente, no hay otra que esa coordenada sea absoluta. Entonces vamos a ver acá arriba, vamos a ver el rectángulo este que estamos acá arriba. Vamos a definir el punto 1.
Como no hay ningún punto anterior, no queda otra que sea relativa. Entonces, ¿cuál es la coordenada relativa? La coordenada absoluta, mejor dicho. Como no hay un punto anterior, tiene que ser absoluto. Como no hay un punto anterior, va a ser absoluto. ¿Cuál es la coordenada absoluta del punto 1? 120, 80. 120, 80, no cambió nada. Ahora, vamos al punto 2. Ya tenemos un punto anterior, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el punto anterior? 120, 80. 120, 80. Entonces, cuando hablamos relativo, vamos a diferenciar un absoluto y un relativo porque acá vamos a colocar el arroba. Cuando ustedes vean una arroba, o cuando ustedes coloquen arroba, quiere decir que esa es una coordenada relativa con respecto al punto 1. ¿Y cómo se colocan las coordenadas relativas con respecto al punto 1? ¿Cuánto varió el punto 2 con respecto al punto 1 en X, en Y y en Z? 0 Entonces, menos 50 sería. Sería 0 y Menos 50. 0. ¿Y cuánto varió menos en Y? 60. Menos 60 sería. Ah, no, No menos sería menos 50, menos 50. 50. Menos 50. ¿Se entiende, chicos? Perdón, profe, ¿podría explicar de nuevo? O sea, ¿por qué menos 50? ¿Porque va para abajo? ¿Por qué? Claro, porque vos Ah, como tenés que si el ver eje. cómo varía, siempre tenés que fijar cómo varía el punto nuevo con respecto al punto anterior. El punto 2 con respecto al punto 1 en Y, en X, ¿incrementó algo? No. En X no, y en Y Ah, ya entendí. Decreció 50. incrementa, varía, va en la dirección negativa, entonces menos 50. ¿Se entiende? Ahora vamos al punto 3. Va a estar con respecto al punto 2. ¿Cuánto es el punto 3 con respecto al punto 2? Sería Sería menos 100, 0. Menos 100, Menos 0. 100. ¿Y en Y? ¿Varió algo? 0. No. No. Perfecto. El punto 4, ¿cómo es con respecto al punto 3? ¿Cómo varió en X con respecto al punto 3? 0. Sería 0 0, y en Y, 50. 50. 50 positivo. Y para cerrar esa figura, le vamos a agregar acá, yo en los puntos anteriores no se lo agregué, pero hay que agregarlo, nuevamente el punto 1. El punto 1, vamos a poner también relativo. Ahora sí es relativo, ¿por qué? Porque ya hay un punto anterior, ¿se entiende? ¿Por qué ahora es relativo? Porque hay un punto del 4, digamos. Claro, porque está el punto 4. ¿Y cuánto varió el punto 1 con respecto al punto 4? 100. En X. 100. 100 y 100 0. y 0. 0. Ahí está. Entonces, esas son las coordenadas de todos los puntos en coordenadas cartesianas relativas absolutas y coordenadas cartesianas relativas. ¿Se entiende, chicos? Profe. Sí, No profe. escuché nada. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, señores. Bueno, ahora fíjense, vamos a hacer el rectángulo de acá abajo. Acá de Profe, verde. Sí. en las coordenadas absolutas no habría que cerrarlo también. Por eso dije yo, en todas las coordenadas hay que cerrarlo. Es muy fácil, porque yo lo cierro, como es absoluto, copio esto. Ahí. Y lo mismo acá. Como es absoluto, siempre hay que cerrarlo. Si la figura está cerrada, ¿no? Si la figura está abierta, no hay ningún problema. Queda el punto último, el final abierto, no hay ningún problema. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguno hasta el momento tiene alguna duda? Profe, la arroba significaría como tomando el punto anterior, ¿no? Claro, el arroba significa que esa coordenada es relativa, y cuando hablamos de una coordenada relativa, quiere decir que está con respecto al punto anterior. El punto 2 está con respecto al punto 1, el 3 con respecto al punto 2, el 4 con respecto al 3, y en el último punto, el 1 está con respecto al punto 4. Bien, bien.
Pregunta, chicos. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el punto, con el rectángulo de acá abajo. Profe, puede ser que sea igual, digamos. Vamos a verlo. Esa es una de las ventajas. El punto 1 50, 0. siempre va a ser absoluto porque no hay ningún punto marcado. 50,0. El punto 2. 0 menos 0 menos 50. 50. Exacto, el 0, menos 50. ¿Qué están viendo? ¿Parecido a cuál es? El segundo de la relativa. Exactamente. ¿Por qué? Porque si es la misma figura, ¿cuánto varió el punto 2 con respecto al punto 1? Varía exactamente igual que el anterior. Entonces no va a haber ningún cambio. Vamos al punto 3. Menos 100, 0. Menos 100. Profe, ¿por qué es negativo el menos 100? Vos estás hablando del punto 3, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con respecto al anterior del punto 3. Ay, perdón, se le entrecortó y no entendí la pregunta. Disculpame. Estamos poniendo las coordenadas del punto 3, relativas. ¿Está? Sí. El punto 3, con respecto a qué punto vas a dar las coordenadas relativas. 2. Con respecto al 2. ¿Cuánto varió en X el 3 con respecto al 2? O sea, entiendo que sea 100, pero no sé por qué es negativo. ¿Para dónde va el 3? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ah, listo, listo. Si va para la izquierda, en X es negativo. Si va para la derecha, en X es positivo. Si va hacia arriba, en Y es positivo, y si va hacia abajo, en Y es negativo. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar del punto 4. El punto 4, con respecto al punto 3, ¿cuánto varió en X? 50. 50. 0 En y X. 50. 0 y 50 sería. Ah, sí, claro, Cero en 0,50. X, 50 en Y, y el punto 1 nuevamente, pero lo vamos a hacer, como ya tenemos el punto anterior marcado, es absoluto. ¿Cuánto varía con respecto al punto 4? 50, 0. 100 no es. ¿Seguro? 100, 0. Ah, 100, 0. 100 en X, 0 en Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo mismo que hemos hecho ahora con este rectángulo, lo mismo que estamos haciendo con el rectángulo, vamos a hacer un círculo. Vamos a decir, che, para hacer un círculo, ¿cuál es la forma más fácil de hacer un círculo? ¿Qué datos necesito para dibujar un círculo? El centro y el Radio. Centro y radio. Centro, radio o diámetro es la forma más fácil de hacer. Si yo quiero hacer un círculo en el centro del rectángulo este, que está acá arriba, de radio 25, quiero hacer un círculo, escuchen, quiero hacer un círculo en el centro de este rectángulo y que el radio sea 25. Me voy, busco la opción círculo, centro y radio. ¿Cuál va a ser la coordenada del centro? 50, 25. No. Hay que sumarle los 20 y los 30. 60, 40. 40, 60. En X, ¿cuánto va a haber, chicos? 40. 60. 60. 70 Y en Y es. 40. Y en Y 70. 40.
Claro, sería 70 en X y en Y. Sería 60, porque es 120. 55 en Y. ¿En X cuánto? Nos pongamos de acuerdo en X cuánto. 70. Para mí 60. ¿No es 70, 60? ¿por qué? Porque la Entonces mitad sería es 100. 50, pero a su vez está desplazada del origen 20. Entonces tenés 20 más 50 del centro, son 70 en 35. X. 35 ¿Y en sería. Y cuánto sería? 55 para mí. 55 es el centro. Y radio o diámetro, Profe, ¿por qué 55 ni? Porque serían los porque 50 más los tengo 30. la mitad de 55 es 25. ¿Estamos? Los 25. De 25 y está desplazado 30 milímetros del origen, son 30 más 25, son 55. Entonces ahora vamos a anotar eso, vamos a controlar eso. Vamos a ver el radio, 25, a distancia. Desde el 0 hasta el centro de este círculo, 55. Y desde el 0 hasta el centro del círculo, 70. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo círculo en el rectángulo de acá abajo. Vamos a ir a hacer círculo, centro y radio. ¿Cuál va a ser la coordenada del centro del círculo S? ¿Cuánto vale? En X creo que valdría 0 0 y 0. 25. y ¿Y en Y? 25. 25. ¿Positivo o negativo? Menos Menos 25. 25. Menos 25. Ahí está el centro. Y ahora el radio, 25. ¿Van entendiendo cómo el tema de las coordenadas? Sí, Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esto? Profe, Sí. ¿usted selecciona el rectángulo para colocar el círculo ahí? O sea, como que lo selecciona completo para hacer la función del círculo o cómo es? No, Solo con la coordenada que está bien. solamente con las coordenadas. Ah, listo. Yo ya sé cuál, como yo sé dónde está ese círculo, por eso es muy importante trabajar con coordenadas, porque si yo hubiera dibujado el rectángulo ese en cualquier lugar, no sé dónde está el centro, entonces no puedo dibujar, pero como yo sé que ese rectángulo está a 20 milímetros del origen y a 30 en Y, puedo saber perfectamente dónde está. Entonces lo manejo con coordenadas. Si yo hubiera dibujado ese rectángulo, vamos a poner la misma distancia, arroba, vamos a decir que ese círculo tiene en X 100 milímetros y en Y 100 milímetros. No, 50, mejor dicho. 50, ¿ve? Ese círculo que está acá. Lo acabo de dibujar. Mide 100 y así mide 50. ¿Es el mismo rectángulo? Chicos, ese rectángulo es el mismo que está allá. Tiene las mismas dimensiones. Sí, profe. ¿Qué coordenadas tiene? El punto 1. Vamos a copiar. ¿Qué coordenadas tiene el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4? Ni idea. ¿Cuánto? Nada, no sé. No, todavía no Claro, tiene un yo eje tampoco puesto. sé. ¿Está bien? Yo tampoco sé. ¿Por qué no sé? Porque no Porque tuve no en hay un cuenta eje mi ahí. sistema de coordenadas. No, claro, no tuve en cuenta mi sistema de coordenadas. Entonces, si yo no tengo mi sistema de coordenadas, no sé qué coordenadas tienen esos puntos. Por lo tanto, no sé cómo de máquina o a la herramienta que vaya a esos puntos.
porque no fue dibujado con respecto a mi sistema de coordenadas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un plano de una pieza, lo primero que tienen que hacer es poner el sistema de coordenadas. Lo primero que tienen que dibujar es los ejes de la pieza. ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos? Profe, o sea, cuando dice dibujar los ejes, o sea, ¿es literalmente dibujarlos o podemos usar el que nos da AutoCAD? No, pero tenés que dibujarlo porque a partir de los ejes yo puedo hacer, hay una herramienta muy útil, que es esta herramienta. La herramienta de fasaje, offset o equidistante. Esa herramienta es una herramienta más usada. Entonces, todo, normalmente cuando uno hace una pieza, dibuja una pieza, lo hace a partir de los ejes. Entonces, yo dibujo eje, con esta opción, se hace mucho más rápido porque voy desplazando los ejes a las cotas que yo quiero. Entonces, yo siempre voy y dibujo los ejes. No quiere decir que hay varios métodos. Para mí, como yo siempre dije, en función de mi experiencia, yo acá le voy a dar, chicos, las herramientas en función de mi experiencia, en función de los trabajos que hago yo, de lo que yo he vivido durante 30 años diseñando. No quiere decir que sea lo único valedero, ¿no? Yo le digo, esto es lo que mejor funciona para mí. ¿Me entendés? Tienen que ver ustedes si realmente a ustedes también les sirve esa opción. Yo siempre dibujo los ejes, dibujo el eje Y, el eje X, y le pongo desfasaje. Esto está 30, 50, 40, 20. ¿Se entiende? Sí, profe. De lo que yo acabo de explicar, que es sistema de coordenadas, cartesianos rectangulares, absolutos y relativos, ¿a alguien le quedó alguna duda? Quedó clarísimo. De los 90 alumnos que están participando en la clase, ¿todo el mundo le quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, ¿se entendió? Podemos pasar al otro sistema de coordenadas entonces. Profe, una pregunta. ¿Puede Sí. explicar de nuevo cómo hizo para dibujar los ejes, digamos, con líneas? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una capa. La capa va a ser coordenadas cartesianas rectangulares absolutas Profe, no está presentando pantalla. y relativas. Ahora, ¿qué hice acá? Me fui, para poder explicar a su compañero, creé un sistema, una capa acá, que se llama coordenadas cartesianas rectangulares, absolutas y relativas. Voy a ocultar, no quiero que se mueva, para que el dibujo me quede limpio, a la capa esa coordenada. Listo. Lo quiero ver, y lo tengo disponible, lo quiero ocultar, igual que el texto. ¿Se acuerdan cómo era esto? El cuadrante, cuánto valía aquí, todo eso lo tengo oculto, lo tengo en esta capa y en esta capa. ¿Está? Me preguntan sus compañeros, ¿cómo dibujo el eje X y cómo dibujo el eje Y? Lo vamos a representar con unas líneas. ¿Está? Vamos a dibujar líneas que pasen por el eje X y por el eje Y. Entonces, si hay una línea que pase por el eje X, voy y digo acá, comando, ¿me siguen? ¿Ya? El que consultaba recién, el que pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sigo. Bueno, entonces yo digo, quiero hacer una línea. ¿La línea, cómo se define una línea? Y por 2 puntos. Por 2 puntos. Entonces me voy a la línea de comando, que está acá en la parte inferior, y pongo
¿Cuáles serían las coordenadas del primer punto si yo quiero que mi línea pase por o sea el eje X o sea el eje Y? ¿Cuál va a ser la coordenada del Es primer punto? 0, 0. Porque fijen, entonces 0, 0. Ahí está. Ahí está mi línea. Ese es el origen. Ahora, si yo quiero que la línea tenga 50 milímetros en X de largo, sean las coordenadas del segundo punto. 50, 0. 50, 0. ¿Eso qué eje es? El eje X, ¿Positivo o negativo? positivo. Bueno, ahora dibujame vos. ¿Cuál es tu nombre? Máximo. Máximo. Ahora dibujame vos el eje Y negativo. Yo digo, voy a hacer una línea. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del primer punto? 0, 0 y 0 0, menos 50. 0. Y la Y 0, del 0 menos 50. segundo punto va a ser 0, yo le puse positivo, dijimos negativo. Va a ser el primer punto, 0. Y el segundo punto va a ser 0 0 en menos X, 50. menos 50 en Y. Entonces ahí dibujé mi eje Y negativo. De esa forma dibujo todos los ejes, ¿me entendés? Lo que yo hago Sí. normalmente uso una herramienta que es esta. Pongo acá coordenadas ortogonales y estiro mi eje X y acá estiro mi eje Y. Entonces, si yo quiero hacer un círculo cuyo eje está a 250, mire cómo hago yo. Puede ser que yo quiero hacer un círculo que en X está a 150 y en Y está a 10. ¿Qué hago yo? Si yo lo sé por coordenadas, lo puedo manejar, pero yo me acostumbro a hacer esto. Entonces digo, en X, ¿a cuánto está? 250. Desplazo mi eje a 250. En Y, ¿cuánto está? A 10 milímetros. Desplazo mi eje 10 milímetros. Entonces digo, voy a dibujar un círculo cuyo centro y diámetro está en la intersección de esa línea con esta línea. Diámetro y tengo mi eje. Yo voy siempre a controlar. Digo, ¿cuánto mide desde el 0, 0? La cotación lineal, 0, 0. ¿Por qué no lo estoy tomando? 0 hasta el centro de ese círculo. 250. Eso es en X. Y en Y hago lo mismo. 0, 0 en Y hasta el centro de este círculo mide 10 milímetros. ¿Y cuánto es el diámetro de ese círculo? 80. ¿Me siguen? Máximo, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, sí. El resto, ¿alguna duda? No, profe. De los Profe, 90 una resta de los... consulta. Sí. ¿Cómo hace usted cuando va a acotar que le sale esa línea de puntos, ya sea en el eje X o en el Y, dependiendo de qué acote? No entiendo. Me dice a mí, voy a hacer una acotación horizontal, que es esta. Le digo, el primer punto va a ser el punto final de esta línea, supone. Y el segundo punto, el centro de este círculo. Esa línea sale por defecto, todo el mundo sabe esa línea. Ah, ahí está, profe. Y después Listo, veo si la gracias. pongo en X, eso sería en X, y esto sería en Y.
¿Me entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Momentos para las preguntas. Puede ser que ustedes hacen preguntas ahora, yo hago preguntas de parciales, ¿no? Los parciales son todos presenciales, dice. Yo todo el tiempo el mundo para que ustedes hagan preguntas. Profe, a mí no me deja hacer la línea paralela al eje, digamos. La línea ahí, no sé por qué. Estoy tratando de hacerla, no me sale. Pero pongo primero los puntos 0, 0, de ahí tengo que poner 0 y 50, o no, 0,50 para que me suba. Claro. Hay algo que estás haciendo mal. Seguramente hay algo que estás haciendo mal. Es muy simple, chicos, una línea por dos. Nadie tiene duda, puedo cambiar de tema, entonces puedo pasar al otro tema. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a pasar al otro tema. Vamos a crear una capa. Esa capa la vamos a llamar... Profe, sí. me estaba fijando, yo cuando acoto me sale como si fuera una luz blanca grande. No me sale así como le muestra a usted. Bueno, ya cuando vamos a clase veremos esas cosas. No sé qué es una luz grande. Tienen que configurar, ustedes ya han hecho el sistema de reconocimiento, acá tienen para configurar la altura del texto, acá. Ustedes se van acá a esta herramienta y acá pueden configurar el texto, el tamaño de la cota, la precisión, las unidades principales, los decimales en cuanto a las cotaciones lineales, los decimales. Acá configuran Profe, sí. disculpe, nosotros en sistema de representación no usamos AutoCAD. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, de a poquito les voy a ir enseñando. Pero ya Ah, saben dónde bueno. está. Acá está la herramienta para, prueben ustedes, pero acá está la herramienta, ¿ves? Fíjense, se van a anotación o anotar, acá en la parte de cotas, desplazan esta ventana y acá tienen para modificar y poner la altura del texto. Acá con el primer solapa configuran todo lo que son las líneas auxiliares o líneas de dimensión. Acá lo que son las cotas, la altura de la flecha, mejor dicho, y acá todo lo que es el texto, color del texto, espesor del texto, altura del texto, todo van configurando acá. Acá ponen los parámetros, si el texto quede entre medio de la línea, arriba de la línea, al costado de la línea, la escala, acá en la parte de la escala, todo esto es configuración de lo que son la acotación. Yo le voy a explicar así, no le voy a explicar detalladamente, porque si no, no vamos a cumplir con el programa. Esto se supone que ya tienen que tener la herramienta ustedes de todas estas cosas. De todos modos, lo vamos a ir viendo acá. Con esta ventana de diálogo, ustedes pueden configurar todo lo que es acotación, completo. ¿Está? Prueben en jueguito, cambien los valores, mostrando acá qué es lo que va pasando con los valores. Entonces, eso pueden ir manejándolo ustedes. ¿Se entiende? Hola, profe. Yo quiero hacerle una consulta porque tengo el AutoCAD descargado el año pasado porque estoy recursando la materia y no me aparece la pestaña de anotar ni para medir. No sé si habré tocado algo y no lo puedo volver a acomodar, pero no me aparece. Tengo la versión del 2019 porque es la última que me dejó descargar. Vos acá tenés, acá picás y acá te aparecen todas las herramientas. ¿Está? Y puedes habilitar y deshabilitar las opciones, ¿entendés? Entonces vos acá, Bueno. vamos a ver las herramientas y va habilitando y deshabilitando la parte de lo que son los comandos. Vayan viendo ustedes, vayan probando ustedes con eso. Listo, gracias, profe. ¿Ah? Bueno, hoy voy a borrar esto y vamos a crear una capa que se llame coordenadas polares. Y vamos a trabajar con esa capa.
Entonces voy a poner acá, activo, coordenadas polares. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar el mismo dibujo ese que teníamos anteriormente. ¿Sí? Ese, el eje Y y los puntos estos. Bueno, chicos, ¿qué hice ahí? Las mismas entidades que había dibujado en coordenadas cartesianas, las pasé acá para trabajar con coordenadas polares. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, como anteriormente, ¿cómo se define una coordenada polar? ¿Cómo se define una coordenada polar? Con el ángulo y el módulo. Con el módulo era. El módulo y el ángulo. Acá es muy importante. Yo lo dibujo acá y quiero que ustedes se lo graben y lo tengan, porque es muy importante. Si este es mi sistema de coordenadas, dijimos que si las coordenadas son absolutas, nacen a partir de 0. Y tiene un módulo y un ángulo. Entonces, dijimos, las coordenadas polares del punto 6, la coordenada polar absoluta del punto 6, tengo que saber cuál es el módulo, tengo que saber cuál es el ángulo. ¿Estamos? Entonces, chicos, fíjense que es muy importante. El módulo es muy simple de determinar, muy simple de poderlo medir y saber y todas esas cosas. ¿Qué es lo que yo veo que muchas veces a ustedes se les complica? El tema del ángulo. ¿Está? Si el ángulo es antihorario, ¿cómo sería el símbolo? Si el ángulo es que, profe, se corta. Si el ángulo es antihorario, ¿cómo sería el símbolo?
Negativo. Negativo. Entonces, fíjense, este es un ángulo antioral. Siempre, esto es fundamental, siempre se parte con referencia al eje X. El ángulo siempre se mide con referencia al eje. Nunca se mide con referencia al eje Y. ¿Vamos? Si yo quiero dar una coordenada polar del punto este, supóngase, vamos a poner 7. 8. Si yo quiero dar la coordenada del punto 6, polar absoluta, tengo que decir el punto 6 tiene una coordenada de el módulo. ¿Cuánto vale, chicos? 121,59. 121.59. Se pone el símbolo del ángulo, que es este. Es el símbolo del ángulo, chicos. El símbolo del ángulo. ¿Y qué ángulo tiene? 35 grados. Menos 35. ¿Positivo o 35. negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Positivo o negativo? Se me hace raro que sea negativo. Fuera del X negativo, el X positivo ahí sería negativo, me parece. No, no tiene nada que ver con el X positivo, el X negativo, el Y negativo, el Y negativo. El sentido de giro es, si el eje X, vamos a ver si me pueden mirar a mí. ¿Me ven? Este es mi eje X. ¿Estamos? Un eje horizontal. ¿Cómo está rotando ahí mi eje X? ¿Horario o antihorario? Horario. Ahí horario. Horario. Ahí. ¿Estamos? Es que, profe, me parece que lo vemos a través de usted. Horario. Yo también. Para mí ahí es antihorario. Para ustedes es horario. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. A ver. La regla va a ser esta. A ver. Ya tomélo como una regla. Cuando usted se para, usted no me lapicera. Pónganlo en la lapicera, díganlo ustedes. ¿Estamos? Y esa lapicera la hacen en sentido antihorario. ¿Está? Es positivo. Y en sentido horario, el ángulo es negativo. Siempre en sentido antihorario positivo, horario negativo. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Entonces, pongan no estoy mostrando la pantalla. Pero si no sería en sentido horario, sería menos 325. El 35. ¿Cómo giró? Del horizontal para allá, ¿cómo giró? ¿Cómo giró el eje X? Antihorario. Antihorario. Sería Giró positivo el antihorario. ángulo. El ángulo es positivo, exactamente. O sea, cuando gira en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Vamos a poner eso acá para que a ustedes se les quede grabado. Profe, una consulta. ¿Acá no se separa el módulo del ángulo con la coma? No, se separa con el símbolo del ángulo, por eso lo estaba poniendo Bien. recién. Sí, sí. Acá el ángulo es positivo. Este es el eje X. Recuerden bien que este es el eje X, chicos. Este siempre se toma con respecto al eje X.
¿Cómo giró esa línea con respecto al eje X? Acá es positivo. Si hubiera girado hacia abajo, esto tienen que anotarlo. Estaríamos acá, vamos a acotar este ángulo negativo. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, profe. No están muy convencidos, parece. Es una regla. Entonces, vamos a poner acá entre todos las coordenadas polares absolutas del punto 6. Punto 6. ¿Cómo son las coordenadas polares absolutas? ¿Cuánto es el módulo, chicos? 121,59. 21.59. El símbolo del ángulo, ¿y qué ángulo tiene? 25. 35 grados. Ahí están. Esa es la polar absoluta. Vamos a ver las coordenadas polar absoluta acá. Del punto 6, 7, 8, 9. Vamos a ver la coordenada polar del punto 9. Del 9. Vamos a ver, no sé módulo, yo voy a poner el módulo. El módulo es. ¿Cuánto es la coordenada polar absoluta del punto 9? 27.24 y el ángulo, Punto 24 y el el ángulo ángulo es menos 49,4. menos 49.4. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el punto 7 y 6. Para saber las coordenadas polares del punto 7 y del punto 8, no me queda otra de cambiar acá. Vamos a hacer una cosa, voy a cambiar acá, como me molesta esto, el color, para que lo podamos diferenciar. No voy a poner ese color, voy a poner un color este. Porque tengo que tirar líneas absolutas, entonces tengo que tirar una línea desde el 0,0. No, tiramos, pues yo cambié mi sistema de coordenadas. Desde la intersección esta, que es mi nuevo 0, al punto final este, y otra línea desde mi nuevo 0 al punto final 8. Entonces, vamos a acotar el módulo del punto 7 y vamos a acotar el módulo del punto 8. Y lo mismo que voy a acotar el ángulo del punto 7 y voy a hacer el ángulo del punto 8. En ese caso, ambos serían positivos, profe. Fíjate, si vos haces girar el eje X, en los ángulos que yo he marcado, es el ángulo positivo, pero lo puedes poner al revés también. Puedes hacerlo girar por el otro lado y poner negativo. No quiere decir que esté mal. Puedes poner el otro ángulo. Puedes poner el ángulo inferior. Por ejemplo, vos podés poner el eje Y negativo, ¿está? Vos podés poner como que el ángulo positivo es 270 o que el ángulo negativo es menos 90. Y es exactamente lo mismo y está bien. ¿Se entiende? Depende cuál es la opción más fácil para vos. Puede ser que cada uno es mucho más fácil. Algunas veces conviene poner un ángulo negativo y otras veces conviene poner un ángulo positivo. Pero tengo que tener el sentido de cómo gira el eje X para llegar hasta la posición de la línea. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya les voy a dar un ejemplo, lo van a entender claramente. Las coordenadas del punto 7
¿Cuáles serían? 93.33. 93.33. ¿Y el ángulo? 132,2. 132.2. Perfecto. Ahora vamos a la coordenada del punto 8. ¿Qué valor tiene el punto 8? 119.13 119.13. y el ángulo 157.4. Punto. Perfecto. Esas son coordenadas polares absolutas. Pero fíjense, yo le digo, chicos, algunas veces conviene poner un ángulo positivo y otras veces conviene poner un ángulo negativo. Supongamos que yo le dibujo una línea donde digo este va a ser el punto 10. Ese va a ser el punto 10. Y este va a ser el punto 11. Entonces, para yo hacer las coordenadas polares del punto 11, vamos a dibujar una línea desde la intersección de mi sistema de coordenadas. Entonces, voy a dibujar otra línea desde mi sistema de coordenadas a este punto. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿qué ángulo me conviene poner para el punto 10 o para el punto 11? ¿El ángulo positivo o el ángulo negativo? Negativo, ¿no? Negativo. Entonces, en ese caso es más fácil poner el ángulo negativo. Entonces mido desde el X hasta esta línea, tiene 126,3. Desde el X hasta Pero no, esta no línea. está mal si lo ponemos positivo tampoco, ¿no? No está mal, no está mal, pero tenés que sumar. Va a tener que sumar los 180 más este ángulo y los Claro, 180 más este ángulo. A ver, veamos. Ese ángulo y ese ángulo. Entonces, vamos a poner de todas las coordenadas del punto 10. Vamos a poner las dos coordenadas del punto 10. El punto 10, ¿qué? Ah, no, no tomé en cuenta los módulos. El módulo del 10 y el módulo del 11. Entonces, vamos a poner acá. A ver, el punto 10. ¿Cuál es el módulo del punto 10? con 71. 71.71. Y el ángulo 180 más 20,3 grados. ¿Cómo? Si los vemos de forma antihoraria serían 180 menos 20,3 grados. Entonces O sea, sería serían 203 grados. 100.3. Punto 3, Esa claro. es una opción. Y la otra opción es, ¿cuál sería la otra opción? Ponerlo en forma Módulo negativa. negativo. Menos 179,7 sería. 71. Y el ángulo, ¿cuál sería? Menos 179,7. 159.7. Eso es exactamente lo mismo, chicos. ¿Se entiende? Eso es exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el punto 11. ¿Cuánto vale el módulo del punto 11? 82,0. 82.02. Y el ángulo. ¿Qué ángulo van a poner? Menos 126,3. Menos
126.3. Esa es una opción. Y la otra opción es 82.02 y el ángulo sería 262,02. 62. ¿Por qué 62? ¿No le sumás los 180 más 82? 82, no. Ah, no, le tenés que El sumar ángulo. 53. Le tenés que sumar los 53. Claro. ¿Cuánto sería? 53. 233,7. 233,7. Exactamente lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Esos son, lo que acabamos de ver, son coordenadas polares absolutas. Están todas con respecto al cero absoluto. Para ya limpiemos eso. Ahora fíjense, vamos a hablar de coordenadas polares relativas. Yo lo voy a hacer en el ejemplo de abajo y ustedes lo hacen en su casa, en el ejemplo, yo lo voy a hacer en el ejemplo de arriba y ustedes en su casa lo hacen en el ejemplo de abajo y para la clase que viene lo traemos como consulta. Entonces, vamos a hablar, vamos a poner el título acá para que quede clarito. Coordenadas cartesianas polares absolutas. Entonces, yo quiero saber la coordenada, vamos a hacer este rectángulo lo vamos a hacer en coordenadas relativas. Punto, no hay otra que sea polar absoluta. Entonces, del punto T a la intersección S. Acoto el módulo y acoto el ángulo. ¿Me siguen, chicos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer punto 1. ¿Cuál vendría a ser la coordenada? Polar absoluta. 144,22 y el ángulo 33,7. 144.22. ¿Es positivo o negativo? Ángulo positivo. 33,7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora fíjese qué fácil que es el punto 2. Punto 2. Dijimos relativo. Para que sea relativo, ¿qué símbolo tiene que tener? La La arroba. Arroba. Entonces vamos a poner la arroba. Arroba. ¿Cuál es el módulo del punto 1 y el punto 2? ¿60? ¿Cómo? ¿No recuerdan cuánto era, chicos? ¿Cuánto medía el rectángulo 50. este? 50 o 60. Entonces, ¿el módulo cuánto es? 50. 50. ¿Y el ángulo? Ahí, profe, ¿no sería menos 50? No, porque el módulo no tiene ángulo. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 Sería menos perdón. 90 el ángulo. No tiene signo. El módulo no tiene signo. El módulo es 50. ¿Y el ángulo, chicos, cuánto es? ¿Por qué 50? ¿Cuánto es el módulo entre la línea 2 formada entre el punto 2 y el punto 1? ¿Cuánto es el módulo? 50. 50. Entonces, 50. ¿Y el ángulo? 270. O menos 90. Positivo y negativo, 90. Puede ser menos 90 o puede ser 70. ¿Estamos de acuerdo todos? Vamos al punto 3. Profe, perdón, yo no ¿Cuánto varía? entendí. No entendí el tipo, ¿de dónde saca, de dónde ve los valores y todo eso? Sí,
tengo memoria y me acuerdo de qué es lo que hicimos, un rectángulo de 100 por 50. Yo tampoco entendí esa parte. El mismo rectángulo que teníamos anteriormente, chicos. ¿Cuánto medía el rectángulo anteriormente? El que dibujamos. 50%. ¿Cuánto medía el rectángulo, chicos? 100 por 50. 100 por 50. Estamos hablando de qué coordenadas ahora. Polares, relativos. Polares relativas. ¿Cómo se define una coordenada polar? Módulo y ángulo. Módulo y ángulo. Perfecto. Entonces, estamos viendo la coordenada relativa del punto 3 con respecto al punto 2. ¿Cuánto vale el módulo del punto de la línea 2, 3 o 3, 2? ¿Cuánto vale el módulo? 100. 100. ¿Y cuánto mide el ángulo? 180. 180. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Profesor, no entendí lo de 180. Vos tenés un eje X positivo, ¿no es cierto? Que tenés que hacer rotar. Entonces vos pones tu eje positivo en el eje 2 y vos tenés el punto 3. ¿Cómo rota el eje X positivo para llegar al punto 3? ¿Cuántos grados rota? 180. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora vamos al punto 4. A ver, 64. ¿Qué módulo tiene la línea 4, 3? 50. 50. 50. ¿Y qué ángulo? 50. ¿Y qué ángulo tiene? 90. 90. 90. Ahora vamos de nuevo al punto 1 para cerrar eso. ¿Qué módulo tiene la línea 1, 4? 100. 180. Ah, no sé. 100. ¿Y qué ángulo tiene? 100 y 0 de ángulo. 0 de ángulo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Y estas son las coordenadas cartesianas polares relativas. Ustedes me traen para la próxima clase la del punto 1, 4, 3, 2. Absoluta y relativas polares. ¿Qué medida tenía, profe, ese ¿Cómo? rectángulo? ¿Qué medidas tenía el rectángulo? Medida, lo vamos a acotar de nuevo. Del mismo rectángulo que era anteriormente. En X medía 100 y en Y medía 50. Gracias, profe. Bueno, chicos, dudas. Pues la clase que viene ya trabajamos con ejercicios directamente. Profe, una pregunta. Cuando son relativas, ¿contamos desde el 2 hacia el 1, desde el 3 hacia el 2? Claro. Vos estás, por ejemplo, vos hablar del punto 3. Para que sea relativo, ¿cuál es el punto anterior marcado? El 2, ¿Cómo? profe. Si estamos hablando de coordenadas relativas, del punto 3, para hablar de una coordenada relativa, ¿qué tiene que haber antes? Otro punto. Claro. ¿Y cuál es el punto anterior al punto 3? El 2. Entonces vos tenés que decir, ¿cuánto varía punto 3 con respecto? Si es cartesiana, en X, en Y, si es polar, el módulo y el ángulo. Bien, y por ejemplo, ¿por qué entonces en 2 es menos 90? Si yo me paro en 2 y voy hasta el 1, veo los 90 grados, No. pero los veo en centro. No, vos no vas
vos no vas del 2 hasta el 1, vos vas del 1 al... ¿Cómo varió tu eje X para llegar del punto 1 al punto 2? ¿Cómo rotaste el eje X? No Claro, me 90, moví en 90, X. 90 grados para abajo sería. A ver, poné tu lapicera horizontal. ¿Quién me consultaba recién? Sí, estoy en eso. ¿Quién? ¿Josefina? Sí, sí. Josefina, agarra una lapicera horizontal. Sí. Bueno, ¿cuál es tu punto inicial ahí? En el dibujo? ¿Cuál es tu punto inicial? No sé, donde tengo la partecita de atrás, donde... No, ¿qué parece? Decime un número. Los puntos tienen números. 0, 0, 0. No. ¿Vos qué me estás preguntando? ¿Por qué es menos 90? Entonces, ¿cuál es tu punto inicial? Vamos de nuevo, a ver, Josefina. ¿Qué pregunta me estás haciendo vos? ¿Qué pregunta me hiciste? No, ay, perdón, pasa que, o sea, por eso yo preguntaba si tomamos en cuenta siempre, o sea, las relativas desde un punto hasta el anterior, y por eso yo pensé que teníamos que ir desde el 2 hasta el 1. No, que vos no vas del 2 al 1, vos vas del 1 al 2, pero del 2 tiene que ver cuánto varió del 1. El 2 se parte el 2 nace a partir del punto 1. Entonces, fíjate, este es el punto 1. El punto 2, ¿dónde está? Acá abajo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ves? Este es el punto 1, este es mi eje X. A partir del eje X, mi ángulo. El punto 2 está acá abajo. ¿Me entendés? Sí. ¿Cuánto varió el eje X para llegar al punto 2? Hizo esto. Claro. ¿Cuánto rotó? 90. ¿Seguro? O sea, 90 y si es en sentido horario, menos 90. Rotó menos 90. No rotó, no, sentido. De acá, para llegar, este es el punto 1. Para llegar al punto 2, el eje X rotó menos 90 grados. Y si es positivo, ¿cuánto rotó, Josefina? ¿Cuánto tiene que rotar? Si es positivo. 270. ¿Entendés? Que hace así, mira. 0, 90, 180, 270 y llega a la misma posición. ¿Ahora entendés? Sí, sí, profe. Gracias. Siempre tiene que usted hable de coordenadas relativas. ¿Cuánto varió en eje X, en eje Y, con respecto al punto anterior marcado? Y si en coordenada polar, ¿cuánto varió en módulo y en ángulo? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, yo creo que los temas coordenadas ya di todo el concepto general de coordenadas. Ahora nos queda comenzar a trabajar con esto. Entonces, quiero ver a ver qué dudas tienen, chicos. ¿Qué dudas tienen ustedes? Profe, vio en el ejemplo, en el Sí. último que vimos, del punto Ahora para que no 2, escuche nada, habla más fuerte. ¿no me escucha? ¿Quién está hablando primero y principal? Cristina, ¿Y por qué no te veo ¿ahí acá me en escucha pantalla, mejor, Cristina? profe? No te puedo ver, no te puedo visualizar. No sé si... Bueno, no ¿Ahí? importa. A ¿Ahí me ver, escucha? a ver si te escucho. Ahora sí. Ahora Ahí sí, está. perfecto. Sí, Cristina, te escucho. Estoy un poco gritando, perdón. Sí. En el último Vale. ejemplo que vimos, en la parte 3, ¿nosotros podríamos poner, por ejemplo, menos 180 también? Porque Esperame un el segundito que... 180 es igual de un lado para el otro, ¿no? Ah, sí, por supuesto. El punto 3, del punto 2 puedo girar 180 grados o menos exactamente lo mismo. No hay en ese caso no es exactamente lo mismo. Ah, ok. Y es indiferente si lo hacemos en positivo o en negativo,
O sea, El resultado es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. bueno, eso. Era eso, profe, gracias. Por eso fíjate que acá, ¿usted está mirando la pantalla? Sí. Sí, Bueno, profe. fíjate que acá yo les puse el punto 10 con un ángulo positivo o con un ángulo negativo. El resultado es el mismo. Y el punto 11 lo mismo, con un ángulo negativo o positivo. En lo otro le puse un solo ángulo porque es lo más fácil, siempre con respecto a X, pero se pueden poner las dos cotas, no hay ningún problema. Los dos ángulos se pueden poner. El módulo no lleva signo. El módulo es un vector, no lleva signo. ¿Se entiende? Sí, era eso, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿algunas preguntas? De mi Miren que parte no, parado la profe. máquina, Clarísimo. parado de trabajar la máquina ustedes, ¿no? ¿Cómo? No, que de mi parte no, que está todo muy claro. Yo posiblemente esta semana, el día viernes o esta noche, ya ve que tengo que ahora estoy muy cansado. Mañana, esta semana ya le voy a subir ejercicios para que usted resuelva. Le voy a dar un dibujo, un plano. Usted tiene que hacer el plano y tiene que colocar las coordenadas de todos los puntos de ese plano. ¿Se entiende? Bueno, sí, profe, se entiende. Sí, profe, buenísimo. Bueno, chicos, si no hay duda, la próxima clase. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Profe, Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas Profe, gracias. gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?